Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio Javier Martín. Soy periodista y posgraduado en estudios europeos y además desde hace aproximadamente medio año doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los participantes de este primer congreso Hermes, Comunicación, Medios Audiovisuales y Análisis en España y Latinoamérica. La línea de investigación que yo sigo tiene que ver con la historia de la estructura mediática y la geopolítica. De ahí la elección de este tema para la comunicación que voy a comenzar a exponer en este mismo momento. El título de dicha comunicación es La evolución estructural de la red de noticias RT en español y su impacto en las audiencias de España y Latinoamérica. Las motivaciones que me han llevado a elegir este tema tienen que ver con mi interés por el desarrollo del sector de los medios de comunicación en Rusia, entre ellos los orientados al extranjero. La red internacional de medios más importante de Rusia es propiedad del gobierno y se denomina RT, la cual tiene a su vez una subdivisión en castellano llamada RT en español. El crecimiento de RT en español ha sido muy exitoso en España y Latinoamérica y se ha especializado en los medios digitales, siendo YouTube el más importante. Entre los objetivos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de este trabajo, destacamos tres. El primero de ellos es aproximarnos a la red de medios de comunicación digital en habla hispana con mayor impacto en el mundo. También dejar atrás los prejuicios sobre RT en español y el resto de canales de la red rusa RT, la mayoría de estos prejuicios creados y difundidos por los medios occidentales. Y en tercer lugar, familiarizarnos con la evolución estructural de RT en español. En cuanto a las hipótesis, seleccionamos cuatro. La primera de ellas es la siguiente. El nacimiento de la red de televisión RT y su inmediata expansión por todo el mundo ha generado una fuerte controversia en los gobiernos y corporaciones occidentales debido a su reconocida función de plataforma de información con el sello hecho en Rusia. RT en español, además, es acusada de ser una fuente generadora de fake news. Otra hipótesis es que su desarrollo en el sistema de medios hispanohablante en poco más de una década ha obtenido grandes resultados de audiencia. Y por último, como cuarta hipótesis, explicamos que se ha producido un reequilibrio de los flujos de información en español tradicionalmente influenciados por el discurso mediático anglosajón y sobre todo por los grupos de comunicación estadounidenses que controlan las principales empresas comunicativas. Respecto a la metodología, este trabajo se ha basado en fundamentos de la investigación cualitativa, recopilación, clasificación, análisis de noticias periodísticas y también en un visionado y análisis de canales digitales y redes sociales. Hemos utilizado fuentes como páginas y plataformas web, además de artículos académicos y publicaciones especializadas. Dentro de todo ello, del marco de la economía política de la comunicación y siempre desde un punto de vista del análisis estructural. Con todo, se ha llevado a cabo un estudio introductorio al conjunto de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que giran en torno a RT en español. De este modo hemos identificado un fenómeno concreto, lo hemos descrito, explorado y explicado para finalmente concluirlo. A continuación vamos a llevar a cabo una introducción a RT, la red de medios a la que pertenece RT en español. Efectivamente, RT es una red de canales de televisión y medios digitales fundada en 2005 como Russia Today y rebautizada solo 4 años después como RT para evitar connotaciones negativas derivadas de la propia palabra Rusia. Desde entonces, RT es controlada por el Kremlin y se ha convertido en la empresa de comunicación rusa más popular en el mundo. RT encuentra sus raíces en Radio Moscú, una emisora soviética que por primera vez en la historia transmitió noticias locales a nivel internacional. Margarita Simonian es su redactora jefe y máxima responsable. Y ella reconoce abiertamente la función de RT y del resto de plataformas mediáticas estatales rusas como núcleos de soft power, es decir, herramientas diseñadas para aumentar la reputación y defender el prestigio del país a nivel internacional. El nacimiento de RT viene motivado además por la situación de desventaja de los medios rusos fuera de sus fronteras. Este proyecto fue aprobado por Vladimir Putin, quien además propuso crearlo sobre la base de la agencia internacional RIA Novosti. Esta contaba con una división dedicada a los contenidos audiovisuales y esta división es la matriz de la actual RT.
En esta imagen podemos ver al presidente Vladimir Putin y a la recién mencionada Margarita Simonian en las instalaciones de RT, y aprovechamos para indicar que en el año 2017, en este caso la revista Forbes, denominó, o mejor dicho, clasificó a Margarita Simonian como la mujer más influyente del mundo en el puesto número 52, por delante incluso de Hillary Clinton. Siguiendo con la introducción a RT, hemos de decir que YouTube ha impulsado el rápido crecimiento internacional de RT, siendo YouTube, como todos bien saben, una empresa perteneciente a Alphabet y de origen estadounidense. Sí es cierto que no hace mucho Alphabet ha frenado la capacidad de viralización de los contenidos de RT y además le ha obligado a poner en sus vídeos una denominación que explique que pertenecen y son controlados por el gobierno ruso. Si en 2013 RT adquirió el honor de ser el primer canal de noticias en superar la barrera de los 1.000 millones de reproducciones, solo 5 años después ya se había convertido en la red de noticias más vista en YouTube con 9.000 millones de reproducciones, por delante incluso de otras tradicionales redes y sobre todo muy populares como son CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews o otras muchas que pertenecen en este caso tanto a gobiernos como a empresas privadas. Entre los medios de comunicación que también están ligados a TV Novosti se encuentran las ediciones impresas y digitales Russia Today y Russian Beyond the Headlines, la agencia de contenidos audiovisual Rubli, la plataforma de noticias InnoTV y en este caso la emisora de radio local Sochi Today. RT ocupa el primer lugar entre los canales de noticias no anglosajonas por audiencia en línea y además cuenta con 9 canales de televisión y con sus respectivos portales digitales. Entre estos canales de televisión tenemos la versión rusa llamada RT na Ruskom, la edición en inglés para todo el mundo, la edición en inglés exclusivamente diseñada y emitida en Estados Unidos, o la versión en inglés para Reino Unido. También cuenta con una edición francesa en televisión y muy recientemente ha creado 2 versiones digitales para Alemania y China. En este mapa podemos ver cómo desde Moscú RT ha conseguido tejer una gran red de flujos de información, o mejor dicho, una gran red de intercambio de información que controla desde, como bien digo, desde la capital rusa. Vamos ya a centrarnos en RT en español, en este caso en la subdivisión de RT que centraliza esta comunicación. Fue fundada en el año 2009 y fue el primer canal de televisión en español de la historia producido en Rusia. Es interesante indicar que muy pronto fue nominado a los Broadcast Digital Awards británicos como mejor lanzamiento de cadena televisiva, lo que nos demuestra la importancia del lanzamiento de un canal de este tipo en habla castellana. Aunque el medio ha mantenido sus estudios de grabación en Moscú, RT en español cuenta con una extensa red de corresponsales y de corresponsalías en importantes ciudades de Latinoamérica, como México, Caracas, La Habana, también en Estados Unidos como en Washington y Miami y por supuesto en Madrid. Algunos de los programas emitidos en RT se han hecho especialmente populares en Latinoamérica y se pueden destacar algunos como el Zoom o Case Report. En total, aproximadamente 18 millones de personas ven RT cada semana en 10 países de América Latina. Y es interesante también señalar que la señal de RT en español está disponible en más de 1000 redes vía satélite y de cable en América Latina, España y Estados Unidos. Precisamente en América Latina el canal ha llegado a acuerdos con los gobiernos argentino y venezolano para emitir su señal en la red nacional de televisión, es decir, en abierto. Y del mismo modo, RT en español fue integrado en un sistema satelital operado por el Estado de Bolivia y la asociación FESCOM en Colombia, que nada más y nada menos incluye 200 operadores de cable. En el caso de Argentina, me gustaría destacar estas palabras de Cristina Kirchner cuando presentó junto a Vladimir Putin el comienzo de esa emisión en abierto en su país, que decía algo así como que no se trata de escuchar una sola campana, sino todas las campanas para elaborar la propia opinión.
O sea, indirectamente llevó a cabo una crítica contra el tradicional dominio de los medios occidentales de los flujos de información mundial. Hemos detectado que el canal RT en español tiene una gran especialización en los temas nacionales y lleva a cabo una profunda defensa de los intereses de aquellos países en los que emite o tiene presencia con medios digitales. Una defensa de sus intereses en la mayoría de los casos frente a Estados Unidos y otros organismos occidentales. Prestan una especial atención a las injerencias de la política exterior estadounidense. También tienen una capacidad de adaptación a la ideología política antiestadounidense. En este caso, la autora Audinet dice que la cadena hispanófona difunde un discurso antiimperialista y antiliberal en sintonía con la izquierda latinoamericana, a la que apoya sin ambigüedades. RT en español también cuenta con una amplia cobertura de las protestas y movimientos sociales en Estados Unidos. La misma autora explica que estas imágenes ponen el acento en las fracturas que atraviesan y que dividen, por supuesto, las sociedades occidentales. RT en español también lleva a cabo, hemos podido detectar, que lleva a cabo una constante revisión de las informaciones sobre Rusia publicadas en los medios occidentales. Con esto consiguen aportar sus propios argumentos y en muchas ocasiones refutan y tachan de falsas ciertas noticias. Si nos centramos un poco más en la televisión, hemos detectado que emite un contenido híbrido donde la información objetiva se cruza habitualmente con opiniones rusófilas que son expuestas por colaboradores, especialistas y otras celebridades que, como bien digo, tienen una visión muy positiva de Rusia. Utilizan también infografías de última generación y, sin duda alguna, una puesta en escena muy elaborada. También tienen una gran capacidad para adaptar todos sus contenidos televisivos al entorno digital y, como bien hemos mencionado antes, hacerlos virales, sobre todo a través de YouTube. Aquí podemos ver dos ejemplos de su estética, muy parecida, por ejemplo, a la que hizo popular la CNN hace varias décadas, pero por supuesto adaptada y utilizando nuevas tecnologías. También respecto a la televisión, hemos de afirmar que sigue realizando nuevos acuerdos de expansión, por ejemplo, con teleoperadores en España. Ponemos el caso, o destacamos el caso ocurrido en 2019, cuando RT en español comenzó a emitir en Euskaltel, dentro de su paquete de acceso, TV Ocio. RT en español ya emitía los paquetes básicos de telecable que operan Asturias y DR con cobertura en Galicia, todos ellos también propiedad del grupo Euskaltel. Si nos centramos ahora en el entorno digital, el principal recurso web de RT en español es actualidadrt.com. Podemos afirmar que el éxito de dicho portal está más que contrastado, ya que ha llegado a lo más alto del ranking que mide el tráfico web de los canales informativos internacionales en castellano, superando a BBC, CNN, Euronews o Fran 24, incluso en Latinoamérica, el canal Latinoamérica Telesur, que ha predominado durante muchos años en aquella zona del mundo. Por supuesto, como venimos hablando, tienen también una enorme presencia en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde llevan a cabo, donde desarrollan y explotan temáticas sensacionalistas y morbosas, a través de una gran ofensiva de contenidos virales. Por ejemplo, accidentes, imágenes del mundo animal, naturaleza, recuerdo ahora muchas, por ejemplo, puestas de sol, incluso bromas que, aunque se hacen virales en otros canales, ellos utilizan y colocan su propio, en este caso su propia insignia, su propio logotipo, su propio icono y viralizan bajo su nombre. En definitiva, RT en español tiene un excelente dominio de los contenidos audiovisuales y utiliza un lenguaje adaptado a las últimas tendencias en el entorno digital, con constantes guiños a la estética de redes sociales como la ya mencionada YouTube o incluso TikTok. Utilizamos ahora, en este caso, una cita de Pérez Colomé, que nos explica que no hay ningún medio global en español que tenga más impacto de media por cada artículo publicado en Facebook y Twitter que la cadena estatal rusa RT. El País, por ejemplo, tiene una audiencia agregada que duplica a la rusa en esas dos redes, pero también publica muchos más posts. ¿Esto qué significa? Que las publicaciones de RT generan muchísimas más interacciones en redes sociales como Facebook o Twitter. También Pérez Colomé explica que el peso de RT en español es mucho mayor que el inglés. Además, y esto
afecta de lleno a América Latina en su estrategia y dice que América Latina es indudablemente uno de sus campos de batalla. Utilizo además ahora estos dos ejemplos para que podáis ver cuáles son las temáticas, o mejor dicho, cómo desarrollan o cómo aplican en el discurso esas temáticas sensacionalistas que antes mencionaba. No podemos obviar tampoco en esta presentación que en el año 2019 TV Novosti, la matriz de RT, decidió lanzar la versión en español de su agencia de noticias Rubly. En ella se pueden descargar, siempre bajo suscripción, contenidos informativos en formato texto e imágenes de archivo y también vídeos editados y listos para ser emitidos con un sistema feed de vídeos. Es interesante indicar también que ofrecen la posibilidad de alquilar sus instalaciones totalmente operativas, por ejemplo en Madrid, y servicios de broadcast por medio de Rubly Ops. A continuación os muestro, en este caso, una línea del tiempo donde hemos podido encajar el momento en el que se creó RT en español y también el momento en el que nació Rubly en español. A continuación vemos que surge una pregunta y que ya hay muchísimos expertos que están desarrollando respuestas, y es que ¿se trata de un recurso informativo cultural o una herramienta propagandística del gobierno ruso? Si bien el gobierno de Rusia y el conjunto de profesionales de RT defienden su tarea como una acción importante, fundamental para promover la imagen y la cultura de Rusia en el mundo, en contraposición existe en Occidente un bloque político mediático que critica la intencionalidad propagandística del Kremlin, así como la aplicación de campañas desinformativas que buscan debilitar la estabilidad democrática, bien sea de Estados Unidos o de Europa, en definitiva, de aquellos países democráticos que desde hace décadas viven en un sistema capitalista liberal. Hemos de decir también que hay una declaración de intenciones oficial por parte de Rusia. O sea, tanto la jefa de redacción de RT, Margarita Simonian, como los directores de cada una de las ediciones en los distintos idiomas en los que opera, en RT en español, por ejemplo, es Victoria Boronsova la responsable, todos ellos explican abiertamente que RT es un medio estatal que defiende los intereses de Rusia en el mundo y, por tanto, un tentáculo más de la estrategia en política exterior del Kremlin. Entonces, esto nos haría reflexionar acerca de las críticas que siguen llegando y que tachan de propaganda a este canal cuando los propios dirigentes y muchas personas cercanas al propio gobierno de Rusia no tienen ningún reparo en decir que efectivamente esto es así. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado tras desarrollar este trabajo? La primera de ellas es que el canal RT en español es un medio de comunicación consolidado en el panorama mediático hispanohablante y con una gran proyección en los próximos años, gracias sobre todo a la financiación del Estado ruso, quien ya utilizó 30 millones de euros al comienzo de este proyecto y que a día de hoy sigue inyectando una gran cantidad de capital para que se mantenga. Otra conclusión es que la adaptación y comprensión del entorno digital es más rápida y exitosa en RT que en la mayoría de empresas informativas que operan en el sistema mediático español y latinoamericano. Ya hemos visto anteriormente su mayor capacidad para impactar a través de sus artículos en redes sociales. Las críticas hacia la línea editorial de RT, en gran parte hemos detectado que son realizadas por grupos de comunicación, organismos y administraciones occidentales con intereses de índole económico y geopolítico contrapuesto a Rusia. Y volvemos a repetir que la propia dirección de RT se autodenomina como herramienta de soft power del Estado ruso y reconoce el carácter parcial de parte de su información. Esto nos lleva a afirmar lo siguiente: o sea, hay una aceptación de las audiencias, pero no de otros medios, como por ejemplo El País, que también demuestra subjetividad en sus discursos y que critican el que RT siga defendiendo tan explícitamente al gobierno ruso.
¿Influye el hecho quizá de que uno de los principales accionistas del medio de Prisa es estadounidense? Esto es un asunto que podemos tratar en otra comunicación y que, por supuesto, da lugar a muchas opciones de nuevos trabajos. Y por último, el primer medio internacional con capacidad real. O sea, creemos que RT es el primer medio internacional con capacidad real para cuestionar la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica. Pues bueno, llegados a este punto, no me queda más que agradecer a todos los oyentes que han estado pendientes, en este caso, de mi comunicación, y de nuevo saludar a los participantes de este congreso. Muchísimas gracias por el interés y espero que nos sigamos al menos viendo y escuchando en congresos tan interesantes como este. Hasta pronto.